Hay un acontecimiento siniestro cerca de la frontera ruso-finlandesa. A lo largo de la frontera compartida de Finlandia con Rusia, se está produciendo un acontecimiento siniestro. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, parece estar mirando hacia el futuro incluso mientras continúa invadiendo Ucrania. Para recuperar el control de la región que perdió hace décadas, Rusia podría emprender un ataque militar contra Finlandia en el futuro. Finlandia necesita prepararse. Para lograrlo, está siguiendo de cerca las acciones rusas a lo largo de sus fronteras. Ahora está informando al mundo de lo que está sucediendo. Además, está tomando medidas que podrían provocar que Putin tenga un duro despertar si decide ir más allá e iniciar una campaña militar directa contra los finlandeses. El teniente general Vis Vitanen, subjefe del Comando de Defensa de Finlandia, entrevistó a Die Welt, una organización de noticias alemana, el 15 de abril. Afirmó que Finlandia ha estado monitoreando la extensa construcción por partes de Rusia de nuevas instalaciones militares a lo largo de su frontera compartida. ¿Por qué existe esta infraestructura? Según Vitanen, Rusia planea enviar más tropas allí pronto. El comandante de defensa finlandés informó a la publicación alemana que Rusia se acercará a nuestra frontera una vez que haya terminado con Ucrania, lo que significa que podrán retirar sus tropas de la frontera ucraniana. Además, señaló que incluso antes de reunir tropas, Rusia ya está causando daños a lo largo de esa frontera. Según el general, Rusia ha estado probando continuamente el artículo 5 mediante migraciones masivas, ataques cibernéticos, interrupciones del GPS y esfuerzos de desinformación e información. Vitanen se refiere al artículo 5 de la Carta de la OTAN, que forma la base de la Alianza Cooperativa de Defensa. Un ataque armado contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos los miembros del grupo según el artículo 5. Considérelo una táctica de uno para todos y todos para uno. Si un adversario de la OTAN intenta atacar a un solo miembro, corre el peligro de enojar a toda la alianza. Con sus últimas medidas, Rusia va más allá de los límites de ese artículo. Según Vitanen, Rusia está instalando nueva maquinaria que puede utilizar para colocar soldados rusos a lo largo de la frontera. Según él, durante el conflicto había aproximadamente 4 brigadas de reserva y 20 soldados. Ahora podemos observar que Rusia está ampliando sus tropas en esta zona y construyendo nuevas infraestructuras lo antes posible. Afirma que, como resultado, pronto habrá más tropas en la frontera que antes de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Esta es una gran preocupación para Finlandia. No solo las tropas adicionales son una gran preocupación, sino que este no es de ninguna manera el único caso de actividad fronteriza rusa. Regresemos a septiembre de 2023, cuando ya comenzaban a aparecer señales de una acumulación de fronteras. ALE pudo obtener fotografías satelitales ese mes que mostraban que Rusia había construido rápidamente 3 estructuras de tamaño considerable en el desierto entre este país y Finlandia. La 80 Brigada de Fusileros Motorizados del Ártico de Rusia reside ahora en esas bases, que estaban cerca de la base de Alakerti, que está a solo 31 kilómetros de la frontera con Finlandia. Según Weil, en 2023, Rusia también construyó una nueva instalación de almacenamiento militar a 108 kilómetros de la frontera. Esa acumulación demostró un nuevo método de construcción que Rusia ha comenzado a utilizar para establecer bases rápidamente. Para ocultar a la vista todo lo que se coloca dentro de la estructura, la nación construye un marco de metal liviano y lo cubre con un techo de tela cubierto de plástico. Este tipo de arquitectura no puede resistir drones o misiles enemigos. Sin embargo, es perfecto para el objetivo de Putin de representar una amenaza constante para un país que sabe que no lanzará un conflicto con Rusia. Desde la construcción de esos primeros edificios, Rusia ha construido un nuevo hangar de más de 500 pies cuadrados y con capacidad para 50 vehículos blindados.
También ha construido un campamento de tiendas de campaña para las tropas que planea reunir en la frontera finlandesa, así como una instalación para reparar equipo militar. Según Vitanen, todos estos son indicios de que Rusia tiene algunos planes malvados en marcha. Por el momento, parece que Ucrania es el foco de las tropas y equipos mantenidos en estas estructuras. Pero la infraestructura no desaparecerá simplemente si esa guerra resulta favorable a Putin. Estarán allí para amenazar a Finlandia, probablemente con sus tropas y equipo. Además, esta nueva infraestructura fronteriza podría servir como punto de partida para un ataque más hacia Europa si Putin no se contenta con extender su poder a Ucrania. Finlandia podría ser el punto de partida de una invasión. Se podría argumentar que, al menos en el frente no convencional, Putin ya ha iniciado una guerra con Finlandia. Además de esta fortificación de fronteras, Vitanen señaló que los ciberataques, las interferencias de GPS y las migraciones masivas son cada vez más frecuentes. Todas ellas son tácticas de guerra híbridas, y Putin las emplea para intentar socavar a los países a los que apunta. Para Finlandia, la migración es una cuestión específica. Finlandia declaró en abril de 2024 que prohibirá permanentemente la entrada al país a todos los inmigrantes rusos. Finlandia no quiso tomar esta decisión, como lo demuestra la serie de cierres y reaperturas que se produjeron en la primera parte de 2024. No tuvo más remedio que actuar. ¿Por qué? Finlandia estaba siendo perjudicada por el uso de refugiados por parte de Rusia como herramienta. Mari Rantanen, ministra del Interior de la Nación, dio una explicación de la elección de su nación. Según ella, los funcionarios finlandeses ven esto como un problema a largo plazo. Esta primavera, no hemos observado nada que nos haga creer que algo significativo haya cambiado. Para decirlo de otra manera, Rusia siguió forzando el cierre permanente de la frontera, enviando hordas de refugiados hacia Finlandia. Unos meses más tarde, Finlandia promulgó formalmente una legislación que otorgaba a sus guardias fronterizos el poder de negar la entrada a cualquier solicitante de asilo ruso. Tras la llegada de unos 300 inmigrantes de Finlandia y Rusia, la mayoría de ellos procedentes de Somalia y Siria, se tomó la medida. Por lo general, Rusia atrae a esos inmigrantes a reubicarse, lo que luego los dirige a través de Bielorrusia y hacia Finlandia. Con 177 votos contra 31, el proyecto fue aprobado. Naturalmente, Rusia afirmó que esta migración no fue motivada por malicia. Finlandia fue más sabia. Rusia fuerza una afluencia desesperada de refugiados a Europa mediante tácticas migratorias amplias y descontroladas. Según la institución Hoover, estas estrategias contribuyen a convertir a Rusia en un arma al fomentar el desarrollo de un sentimiento de extrema derecha y anti-inmigrante en las naciones a las que apunta. Al utilizar la migración como arma para sembrar malestar político, Rusia quiere influir en esas naciones para que sean oponentes menos formidables de los objetivos de Putin. ¿Cómo pretendía Putin? La decisión de Finlandia de promulgar una nueva legislación para detener la afluencia de inmigrantes procedentes de Rusia provocó algunas críticas dentro de la Unión Europea o UE. La división solo conduce a un mayor caos, especialmente cuando se trata de un asunto sobre el que Finlandia debería tener total autoridad. Las políticas migratorias de Rusia erosionan una poderosa alianza política. Obligó a Finlandia a tomar la difícil decisión entre defender sus fronteras y apaciguar a sus colegas de la UE. Además, Rusia está causando un daño adicional a la integridad fronteriza de Finlandia. Podemos incluir varias formas de perturbación y sabotaje bajo el paraguas de los ciberataques, que también mencionó Vitanen. Las agencias de inteligencia de Finlandia informaron en octubre de 2024 que Rusia estaba aumentando el número de actividades hostiles que llevaba a cabo en toda la región euroatlántica. Además de la migración ya indicada, estas operaciones incluyeron ciberataques recurrentes e incluso incendios provocados que estaban relacionados con Moscú.
En ese momento, Lulu Ran, ministra de Transportes, Comunicaciones e Interior de Finlandia, describió el problema. Aseveró que, entre otras cosas, estamos ante migración instrumentalizada, sabotajes, interrupciones y daños de diversa índole. Tenemos pruebas sólidas de que Rusia fue responsable de todos esos actos, según datos de inteligencia tanto militar como civil. Entre 2022 y 2024, Finlandia sufrió 10 ciberataques importantes, la mayoría de los cuales estaban relacionados con Rusia. Por ejemplo, justo después de que Finlandia se uniera a la OTAN, un colectivo de hackers prorrusos conocido como No Name 05776 lanzó un esfuerzo de piratería masivo en abril de 2023 que comprometió varios sitios web legislativos finlandeses. En los últimos años, Finlandia también ha sido blanco de numerosos ataques distribuidos de denegación de servicio, o DDoS, por parte de piratas informáticos no identificados. En un ataque DDoS, un hacker inunda un sitio web con tráfico de tantas fuentes como puede, provocando que el sitio colapse y dejándolo no disponible para los usuarios autorizados. Uno de estos ataques, que tuvo lugar en febrero de 2024, estaba vinculado al mismo colectivo de piratas informáticos que había atacado el sitio web legislativo de Finlandia en abril del mismo año. Hackers desconocidos robaron $3,3 millones en otros ataques, incluido uno organizado contra la plataforma financiera Raft. En resumen, Rusia parece estar en el centro del dilema de seguridad cibernética de Finlandia, así como del problema migratorio del país y las concentraciones militares fronterizas más recientes. Además, Vitanen mencionó la interferencia del GPS. Rand enfatizó además que Rusia apunta al rastreo marítimo y aéreo con este tipo de ataques. Además, Aile señala que desde febrero de 2022 ha habido un aumento notable de este tipo de ataques contra Finlandia, y una vez más se sospecha que Rusia es el principal autor. 3 aeropuertos en la región oriental de Finlandia, que limita con Rusia, han recurrido al empleo de equipos de radionavegación para dirigir los aviones a los aterrizajes debido a la gravedad del problema. También se han producido fallos en los sistemas de navegación de varios barcos finlandeses que cruzan el Mar Negro. Este tipo de fallos suponen un riesgo. Aumentan la probabilidad de que se produzcan contratiempos al obligar a los barcos a desviarse de sus rutas previstas. Aún no ha habido ningún accidente. Sin embargo, el hecho de que Rusia esté empleando tales estrategias indica que Putin ya cree que él y Finlandia están en guerra. La reciente expansión de las instalaciones militares a lo largo de la frontera es simplemente la fase más reciente de una operación de varios años. Al menos Finlandia está haciendo un esfuerzo para combatir las interferencias del GPS. Según investigadores del Servicio Nacional de Tierras de Finlandia, están desarrollando una herramienta que les permitirá identificar instantáneamente los intentos de interferencia. Además de informar quizás a Finlandia sobre el origen del ataque de interferencia, el dispositivo podría enviar posteriormente alertas a los barcos y aviones impactados. Sin embargo, hasta que dicho equipo esté listo, Finlandia tendrá que soportar más intentos de interferencia. Y eso plantea una pregunta. Con sus expansiones fronterizas y estrategias de guerra híbrida, Rusia sin duda representa una amenaza para Finlandia. ¿Pero por qué actúa de esta manera? El problema de Putin con Finlandia está muy influenciado por la decisión del país de unirse a la OTAN. Inmediatamente después de esa decisión de la OTAN, Putin de Rusia anunció el establecimiento del distrito militar de Leningrado a lo largo de la frontera con Finlandia, lo que sirvió de impulso para las construcciones fronterizas más agresivas que hemos presenciado desde entonces. Naturalmente, Putin afirma que la decisión de Finlandia sobre la OTAN es la razón detrás de sus acciones. En el pasado, ha calificado tales actividades como una completa tontería y agregó que Rusia no tiene intención de librar una guerra de ningún tipo con un país que sea miembro de la OTAN. Sin embargo,
como suele ocurrir. Las acciones y palabras de Putin son bastante diferentes. Después de todo, se trata del mismo hombre que, allá por abril de 2022, prometió reforzar las fuerzas rusas en la región del Báltico, posiblemente desplegando armas nucleares en el exclave de Kaliningrado. El mensaje de Putin fue claro cuando lanzó esa amenaza, mientras Finlandia y Suecia también buscaban ser miembros de la OTAN. Rusia le apuntará con sus armas nucleares si se une a la OTAN. Es posible que Rusia no haya perseguido plenamente esa amenaza. Pero es obvio que Putin ve la membresía de Finlandia en la OTAN como una amenaza. Además de ser un intento de Rusia de preparar el escenario para un posible conflicto futuro, todo lo que está haciendo ahora mismo en la frontera es una reacción a la elección de Finlandia. Además, es difícil pasar por alto los esfuerzos de Finlandia por ayudar a Ucrania en su conflicto con el ejército de Putin. Finlandia declaró en febrero que proporcionaría a Ucrania equipamiento militar por valor de $691 millones, la mayor parte del cual procedería de la propia industria de defensa del país. Aparte de que Finlandia afirmó que proporcionaría suministros en función de las necesidades urgentes de Ucrania y que los fondos se dividirían entre varios paquetes de ayuda próximos. No se dieron detalles sobre equipos en particular. La acción también representó un cambio en la estrategia de Finlandia. En esta ronda de ayuda más reciente, Estados Unidos está encargando nuevos suministros militares, que posteriormente enviará a Ucrania, cuando antes simplemente había contribuido con su excedente de inventario. Con este nuevo programa de apoyo, las empresas y la experiencia finlandesas desempeñarán un papel central en el apoyo a Ucrania. Se lee en un comunicado de prensa que anuncia el desarrollo. Estas acciones mejorarán las perspectivas de Ucrania de lograr un acuerdo justo, así como la viabilidad a largo plazo de la cadena de suministro y el sector de seguridad de Finlandia. Putin también se enfurecerá con la transmisión. La expansión fronteriza y las tácticas de guerra híbrida del presidente ruso tienen sentido cuando se combinan con la elección de Finlandia en la OTAN. Según él, Finlandia se está convirtiendo en un desafío mayor que Rusia debe afrontar lo antes posible, lo que plantea aún otra pregunta. ¿Cómo reacciona Finlandia ante la ampliación de la frontera rusa? Para demostrarle al líder de Rusia que no se le puede obligar a cumplir sus deseos, Rusia está tomando represalias contra las acciones de Putin con una plétora de acciones propias. La decisión de Finlandia de unirse a la OTAN es una de las acciones que inicialmente desencadenó gran parte de la agresión de Rusia. Finlandia no tomó esa decisión apresuradamente. La nación permaneció neutral durante muchos años en la mayoría de las cuestiones internacionales. Las acciones de Putin en Ucrania obligaron a los finlandeses a cambiar su estrategia, que habían estado utilizando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo hizo evidente el anterior primer ministro del país, Alexander Stubb, quien afirmó que la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN se concretó tan pronto como Putin cruzó la frontera con Ucrania. Y así fue. Finlandia y Rusia tienen una larga historia juntas, que se remonta a finales de 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética invadió Finlandia. Finlandia tuvo que ceder el 10% de su tierra a la Unión Soviética para liberarse de su carga colectiva e impedir una ocupación a gran escala. El terrible recordatorio del expansionismo ruso lo proporcionan las acciones de Putin en Ucrania. La respuesta obvia fue unirse a la OTAN, para empeorar las cosas para Putin. Finlandia no se ha unido a la OTAN, por lo que depende de sus miembros más poderosos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para defenderla. Finlandia ha participado activamente. La BBC señala que el país mantiene una enorme fuerza de reserva de 100 hombres y recluta a 21 personas al año. Eso significa que la nación tiene 280 militares activos en tiempos de guerra. No tanto como Rusia, pero sí lo suficiente para librar una batalla decente.
Al comienzo de su membresía en la OTAN, Finlandia también se hizo un nombre. Se incorporó al grupo como socio en 1994. Según el Wilson Center, la mayoría de las personas apoyaron unirse y el 89% dijo que estaban satisfechos con la elección. Finlandia fue uno de los pocos miembros de la OTAN que gastó en defensa más que el estándar sugerido por la organización del 2% del PIB en su primer año de membresía. En 2024, el presupuesto de defensa de Finlandia representó el 2,3% de su PIB. Además, ha sido fundamental para albergar la parte nórdica de la operación Steadfast Defender de la OTAN, el mayor ejercicio militar que la alianza ha llevado a cabo en décadas. Además, la nación participa en capacitaciones en seguridad cibernética realizadas por otros miembros de la OTAN y asiste a importantes cumbres. Para decirlo sucintamente, es garantizar que la OTAN sea consciente de su intención de participar tanto como sea posible. Putin es consciente de ello, y solo puede observar cómo las amenazas y los aumentos militares de Finlandia se enfrentan con mayores relaciones con sus socios de la OTAN. Finlandia también está demostrando a Rusia que se toma muy en serio la seguridad territorial al aumentar su presupuesto de defensa. Si superar sus objetivos de gasto en la OTAN en su primer año como miembro fue notable, la dedicación de Finlandia en los próximos años es aún más notable. El año anterior, la nación se había comprometido a aumentar el gasto en defensa en un 3% del PIB anualmente entre 2025 y 2029. Eso equivale a 10 años adicionales de gasto para la defensa de la nación de casi $30,000 millones. Por supuesto, esto podría no parecer mucho en comparación con Estados Unidos, que gasta alrededor de $1 billón en defensa cada año. Pero es un compromiso financiero enorme para una nación pequeña como Finlandia. La decisión de Finlandia de abandonar la Convención de Ottawa es otro factor que contribuye a ese aumento presupuestario. Dado que el uso de minas terrestres antipersonal está prohibido por esa convención, la decisión de Finlandia de retirarse puede ser una señal de las medidas que planea tomar para proteger su frontera con Rusia. Sería suficiente colocar minas justo detrás de la frontera para dañar gravemente a una fuerza invasora rusa. Como mínimo, haría que la fuerza rusa redujera su velocidad, dándole a Finlandia más tiempo para prepararse. Además, resulta obvio que Finlandia haría todo lo que esté a su alcance para que sus defensas sean lo más mortíferas posible, considerando que ocupa alrededor de 800 millas de la frontera europea compartida con Rusia. Sin embargo, Finlandia está pensando en emplear algo más que minas terrestres. Además, se está acercando a su frontera de una manera que demuestra cuán seriamente se toma la exclusión de Rusia. Finlandia está levantando una barrera. El muro no cubrirá toda la frontera. Se dice que tiene unos 125 kilómetros de longitud, como señala Militani. Sin embargo, la ansiedad de Finlandia por el fortalecimiento militar de Rusia parece haber avivado un fuego debajo de la nación y, en febrero de 2025, la construcción del muro se adelantó varios meses a lo previsto, con solo unas pocas partes restantes para completarse el año siguiente. La mayor parte del muro estará terminado para fines de 2025. Esa es una mejora bastante significativa en el ritmo, considerando que la construcción del muro comenzó en abril de 2023 y no se esperaba que estuviera terminado hasta fines de 2026. No es el muro más intimidante del mundo, sin duda. La barrera tiene solo 3 metros de altura y está construida con alambre de púas y malla de acero. En caso de una invasión rusa, el muro servirá como sistema de alerta temprana, porque Finlandia también proporciona a sus guardias fronterizos tecnología de videovigilancia e iluminación. Finlandia ha invertido más de $110 millones en el proyecto de construcción. Una vez que haya establecido barreras para las secciones más vulnerables del país, es probable que explore la posibilidad de erigir aún más barreras en el resto de la frontera. Cuando se combinan,
Estas acciones transmiten un mensaje contundente. Putin tiene algunas intenciones siniestras para Finlandia, incluso si se limitan a utilizar la intimidación para lograr que la nación cumpla con sus demandas. Sin embargo, Finlandia continúa con esos planes y Putin recibe un poderoso mensaje de su propio fortalecimiento militar, refuerzos de defensa fronteriza y su creciente participación en la OTAN. Independientemente de lo que haga Rusia a continuación, Finlandia estará preparada. Sin embargo, ¿qué opina de la respuesta de Finlandia a las actividades fronterizas de Rusia? Si Putin prevalece en la batalla en Ucrania, ¿está considerando una invasión de Finlandia? Teniendo en cuenta que Finlandia es miembro de la OTAN, ¿con qué éxito cree que se defenderá? Para obtener más información sobre las acciones más recientes de Rusia en Europa, suscríbase a mi canal y deje sus opiniones en la sección de comentarios. Valoramos enormemente su apoyo como fuente independiente de noticias e información sobre conflictos armados en todo el mundo.